Con todos estos tiempos de pandemia que hemos estado viviendo a nivel mundial, muchas personas se han planteado emigrar desde Latinoamérica hacia España. En este video compartiré contigo algunos datos que me parecen muy importantes que debes tomar en cuenta antes de tomar esa decisión de emigrar de Latinoamérica a esta zona de Europa. Allá vamos. Hey gente, espero que estén súper bien. Si es tu primera vez en mi canal, te doy la bienvenida. Yo soy Labrador y este es un espacio dedicado a la búsqueda de todas esas herramientas que necesitamos para emprender ese viaje al autodescubrimiento. Antes de comenzar, quisiera recordarte que me puedes apoyar muchísimo para continuar haciendo contenido como este, suscribiéndote a mi canal y no olvides darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Últimamente he estado recibiendo muchas preguntas e inquietudes de personas que viven en Latinoamérica y que ante todo este impacto de la pandemia y del virus que hemos estado viviendo a nivel mundial se han planteado emigrar desde Latinoamérica hasta España. E incluso hay otros tantos que tenían este plan ya desde mucho antes de todo este problema del virus, pero simplemente el tema de la cuarentena los ha frenado. Y ahora se preguntan qué se encontrarán al llegar a España después de todo esto del coronavirus y de toda esta situación que hemos estado viviendo. Algo muy importante y que quiero que les quede muy claro es que toda la información que comparta con ustedes en este contenido se basa netamente en mi historia personal, en todas las experiencias que he vivido yo personalmente. Puede que alguna que otra cosa o algún dato suelto sea basado en alguna historia de algún conocido que yo haya vivido muy de cerca, pero por lo general todo lo que les comentaré en este video será desde mi experiencia. Lo que quiere decir que esto no es una receta exacta y que todo lo que yo les hable sea lo que les va a pasar exactamente a cualquiera de ustedes que estén pensando o tengan planeado emigrar a España. Simplemente les hablo desde mi experiencia viviendo aquí en España desde hace algunos años atrás. Todo este problema con la pandemia que hemos estado viviendo se ha vivido en el mundo entero y España no ha sido la excepción. Lo que quiere decir que nosotros aquí en este país hemos estado viviendo todas las consecuencias de esta pandemia desde hace unos cuantos meses atrás. Si no me equivoco, desde principios o a mitad del mes de febrero de 2020 hemos estado viviendo las consecuencias de todo este virus que ha afectado al mundo entero. Así que España no ha sido una excepción ante todos estos problemas que se ha estado viviendo en todo el mundo. ¿Qué pasa? Muchas personas en Latinoamérica están pensando o tienen la idea de que en Europa ya el tema de la pandemia está totalmente controlado y que no hay ningún problema. Por eso surgen estas dudas y muchas de estas personas que están viviendo estas situaciones difíciles en muchos países de Latinoamérica han estado pensando en emigrar a algún país de Europa. Evidentemente deciden que sea España por el idioma, porque todos hablamos castellano y se les hará mucho más fácil emigrar teniendo un idioma en común. Ahora bien, ¿qué les puedo decir? Como les comentaba, en España también se han vivido las consecuencias de la pandemia, al igual que en toda Europa. Es más, les puedo decir que incluso ahora mismo España está viviendo algunas cifras importantes de rebrote en comparación con el resto de países de Europa. Lo que quiere decir que esto deben tomarlo muy en cuenta porque no es que hemos salido totalmente de este problema de la pandemia, sino que incluso les puedo decir que todas las personas que estamos viviendo en España tenemos restricciones de entradas a otros países de la Unión Europea precisamente por el rebrote que se ha estado viviendo en estos últimos meses, agosto, septiembre de 2020 aquí en este país. El coronavirus regresó con fuerza a Europa y en España alcanzó una cifra diaria de contagios superior incluso a los de marzo, cuando la enfermedad hacía estragos en el viejo continente.
El nuevo récord habla de 10.476 infectados en apenas 24 horas, con 184 víctimas fatales, que llevan el total a casi 30.000, lo que ubica al país en el 9º lugar del mundo con más víctimas. Entonces, tomando en cuenta todo el contexto de lo que se está viviendo en Europa y específicamente aquí en España con el tema del virus, hay cositas que han cambiado para todas aquellas personas que tienen planeado emigrar a España específicamente. Hay situaciones que ahora debemos tener algunas previsiones adicionales que antes tal vez no teníamos que tomar en cuenta y ahora sí las necesitamos por la situación que estamos viviendo con el tema del virus y la pandemia aquí en España. Lo principal es el tema de los alquileres. Muchas personas que están en otros lugares del mundo o que piensan emigrar, una de las primeras cosas que buscan es tener un lugar donde llegar, un lugar donde puedan alquilar un apartamento o un piso, como le dicen aquí en España, y tener esa seguridad de poder llegar a algún lugar donde puedan estar. Pues muchas personas habían pensado que con el tema de la pandemia, el bajo flujo de turistas y todo esto que está ocurriendo aquí en España, los alquileres o el precio de los alquileres bajaría muchísimo. Pues te puedo comentar que efectivamente no ha sido así. Así que no nos podemos aferrar al tema de que ahora los alquileres van a estar mucho más económicos, porque esto en España no ha reducido. El precio sigue estando igual. Un alquiler en las ciudades más importantes como Madrid o Barcelona, que son unas de las ciudades más importantes de España e incluso las más populares para los inmigrantes, los precios pueden estar entre los 650 y los 1.000 euros al mes en el alquiler de algún apartamento. Y todo esto hay que sumarle que debemos tener toda una serie de requisitos, que si debes tener un ingreso o con un salario específico, presentar una nómina, presentar una serie de requisitos si lo que quieres es alquilar un apartamento. Y esto realmente con el tema de la pandemia no ha bajado y no ha cambiado. Lo que quiere decir que si tienes pensado emigrar, debes pensar muy bien el dinero o toda esa parte económica que vas a manejar al momento de conseguir un alquiler aquí en España. Otro punto muy importante y algo que sí ha cambiado significativamente es todo ese sistema del proceso de regularización de documentos aquí en España. Todo esto por el tema de la pandemia obviamente se ha ralentizado muchísimo más. Lo que quiere decir que para tener los documentos en regla, poder solicitar cualquier tipo de documentación aquí dentro de España, alguna visa de residencia, de permiso de trabajo, cualquier tipo de trámite legal en cuanto a documentos que necesitamos, está muy lento. Las citas se solicitan únicamente de forma online o de forma telemática, y esto las puedes conseguir para 2 o 3 meses mucho más adelante. Lo que quiere decir que esto debes tomarlo en cuenta para el momento en el que pienses venir a España, simplemente porque si en el momento de solicitar todo esto antes de la pandemia podíamos tardar 15 días a un mes, ahora se puede tardar 2 meses, 3 meses para conseguir una cita, para regularizar tu residencia, tu permiso de trabajo o todo lo que aspires conseguir aquí en España. ¿Por qué? Porque simplemente en estos lugares, por el aforo de personas, hay un número limitado que pueden estar y simplemente no están recibiendo a todas estas personas por lo que está pasando con la pandemia, por temas de bioseguridad, no están permitiendo todo este flujo de personas en estos lugares. Lo que quiere decir que debemos tener todo esto en cuenta, porque esto sí que ha cambiado significativamente y para todos nosotros los que ya estamos adentro se nos ha hecho muy complicado regularizar todos nuestros papeles y nuestra documentación necesaria para poder residir aquí en España. Lo que quiere decir que todo aquel que viene afuera esperando resolver esto de forma muy rápida, pues ya no será de esta manera, porque todo está trabajando mucho más lento por temas de bioseguridad. Otra duda muy frecuente es el tema laboral aquí en España en estos tiempos de pandemia y del virus. Como te vengo diciendo durante todo el video, todo lo que te comente no es una receta que vaya a pasar necesariamente. Esto te estoy hablando desde mi experiencia, lo que yo he vivido y lo que yo he visto muy de cerca. ¿Qué pasa? Aquí el tema laboral hay muchas vertientes. Hay personas que
han tenido la fortuna de mantener sus empleos durante toda la pandemia y siguen con su empleo actualmente. Hay otras personas que sí se han quedado sin empleos porque hay muchas empresas que han cerrado sus puertas. Hay áreas que se han potenciado, por ejemplo como los de envíos, y todas estas plataformas online se han potenciado muchísimo, precisamente porque es el mundo que se está manejando mucho más hoy en día por el tema de la pandemia y la distancia que se necesita tener. Pero hay otras industrias que sí han cerrado, que han tenido que despedir a sus empleados, y obviamente mucha gente ha quedado sin empleo y están viviendo situaciones muy complicadas en estos momentos de pandemia y de virus que estamos viviendo. Entonces esto debemos tenerlo en cuenta, que dependiendo del área que quieras ejercer, alguna profesión en la que quieras trabajar, debes tener en cuenta que puedes tener la suerte de conseguir rápidamente un empleo o no, o tardarte muchísimo más en conseguir lo que antes uno conseguía mucho más rápido. Entonces, insisto, esto no es una receta, no es algo que vaya a pasar exactamente como te lo estoy diciendo, pero es importante, o por lo menos a mí me gustaría haberlo sabido antes de emigrar, saber que puedes encontrarte con diferentes panoramas, como por ejemplo que puedas conseguir un trabajo de forma rápida o simplemente no lo puedas conseguir por todo esto que estamos viendo de la pandemia y del coronavirus, que a pesar de lo que piensan muchos en Latinoamérica, en Europa sigue afectando todo este tema de la pandemia. Así que debemos tenerlo muy presente, que el tema laboral depende mucho del área, de la suerte que tengas y del momento en el que estés llegando, o con las personas adecuadas que te puedas conectar o no en un mundo laboral. Emigrar, sin duda alguna, es una decisión que se debe tomar con mucha conciencia y responsabilidad, estando en una situación de pandemia o no. La organización y la planificación al momento de dar este paso para emigrar es muy importante que la tengamos en cuenta en todo momento. Recuerda que el simple hecho de emigrar es un proceso que no es para nada sencillo en ninguna de las situaciones, estando con pandemia o no. Así que es muy importante que tengamos conciencia, responsabilidad, organización y planificación al momento de tomar la decisión de emigrar e intentar hacer una nueva vida en otro país, en otra ciudad o en otro lugar. Tengamos esto muy en cuenta. Si te has planteado emigrar a España en estos momentos de pandemia, espero que te haya ayudado muchísimo estos datos que he compartido contigo en este video. Por otra parte, si tienes alguna duda o simplemente quieres compartir conmigo tu opinión sobre el tema de hoy, recuerda que me lo puedes dejar en la cajita de comentarios que tienes aquí abajo. Si te gustó el video, regálame esa manito arriba. Recuerda también que me podrías apoyar muchísimo para seguir haciendo contenido como este, compartiendo este video con tus amigos o con tus amigas, suscribiéndote a mi canal, y no olvides darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Por otra parte, si quieres ser parte de la comunidad de viajeros de autodescubrimiento o tener un contacto directo conmigo, puedes hacerlo desde mi cuenta de Instagram. Solo me queda darte las gracias por el apoyo y por acompañarme en este viaje al autodescubrimiento. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.